Al iniciar la 23ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el Evangelio de Mateo 18, 15 al 20. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En el Evangelio de hoy Jesús nos va a enseñar cómo debemos actuar ante una situación de pecado. Pero esto que nos va a enseñar es totalmente opuesto a lo que nos enseña el mundo. Pues lo que el mundo promociona con fuerza y que uno puede percibir en las conversaciones ordinarias de todos los días es dejar que cada quien viva su vida como le dé la gana. El mundo nos enseña que no tenemos que interferir en las opciones de los demás y que si uno quiere vivir de una cierta manera, es su problema. La dificultad es que el mundo, a través de medios de comunicación, de influencias culturales, modas, etc., busca hacer que lo anormal sea normal y que lo antinatural sea natural. Y para ello, no solo nos enseña a no interferir en la vida de los demás, sino que busca influir en nosotros para que aceptemos, como si fuesen normales, comportamientos y modos de conducta que desdicen de los valores cristianos. Por ejemplo, aceptar como normal que las autoridades responsables cobren coimas por aprobar algún proyecto, o que sea normal que se robe en el servicio público. Esta propuesta del mundo se basa en la manera como el mundo entiende la libertad. Para el mundo, la libertad es que cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Y a los demás no nos debe importar cómo uno viva. Y nos hace creer el mundo que si vivimos de esta manera, seremos de avanzada, progresistas, liberales, y que vamos a ser admirados por ir a la vanguardia del mundo. Bueno, pues la propuesta del mundo parece razonable, y no nos debería importar lo que el otro haga con su vida. Sin embargo, la libertad personal no debe ser una carta en blanco. La libertad debe limitarse cuando afecta la vida y el bienestar de los demás. No podemos estar de acuerdo con que uno haga algo mediante el cual se hace daño a sí mismo y a otros. En este caso, Jesús nos dice que debemos intervenir. Es cierto que cada uno es dueño de su vida y que cada uno tiene la libertad de elegir el rumbo que desea darle. Pero también es cierto que no estamos solos en este mundo y que todos estamos interrelacionados. Somos interdependientes. Todos estamos en el mismo bote. Esto significa que si uno que está en el bote se levanta cuando no debe hacerlo, el bote se desbalancea y se puede voltear. Es decir, la irresponsabilidad de uno puede hacer que el bote se hunda y que todos los que están en el bote se vean afectados. En consecuencia, todas mis acciones, en mayor o menor grado, afectan a los demás. Esto se ve con claridad en la economía. Por ejemplo, cuando en un lugar del mundo hay un problema con el petróleo, todos quedamos afectados. O también en la ecología. El cambio climático, debido a la irresponsabilidad del hombre, nos hace daño a todos. De la misma manera sucede en la dimensión espiritual. Si mis acciones son buenas, todos nos veremos beneficiados. Pero si son malas, todos nos veremos afectados. Es decir, el pecado de uno no queda en la esfera personal,
hace daño y afecta a todos. Lo que Jesús hoy nos enseña es que nosotros no podemos aceptar el pecado de otro, bajo el supuesto de que el otro es libre y puede hacer con su vida lo que quiera, incluso pecar. Nosotros no podemos permitir el pecado de nadie, porque hace daño, en mayor o menor medida, a todo el universo. Evidentemente afectará más a quienes estén más cerca. Es como una piedra que tiramos en medio de un lago en calma. La onda que se produce llegará a toda la orilla, aunque las ondas que están más cerca de donde cayó la piedra sean más grandes. El Evangelio de hoy nos enseña cómo proceder. Y nos enseña que el pecado no lo podemos permitir de ninguna manera. No podemos hacernos cómplices del pecado, porque todos quedamos contaminados. El texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Nuestra obligación cristiana es ayudar al otro a que viva, procurándole hacer ver que lo que está haciendo no solo lo orienta hacia la muerte, sino que está perjudicando a todo su entorno. Si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices del pecado del otro. A veces se argumenta diciendo, es que de repente lo toma mal, y en base a este argumento uno se justifica en su silencio. Pero si así hacemos, con nuestro silencio y nuestra pasividad, estamos colaborando con el mal que hace el otro. Jesús nos enseña que siempre tenemos que hablar aunque nos cueste. Más aún, aunque perdamos al amigo. Pero hay que hacerlo en la discreción, nunca llamar la atención a nadie en público. Pero puede suceder que la persona que esté en situación de pecado no haga caso a nuestro consejo y continúe en su mal obrar. Si es así, Jesús dice, si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no nos hace caso, no podemos quedarnos impasibles. Tenemos que seguir intentando apartar a la persona del mal que está haciendo. Y lo que hay que hacer es buscar ayuda de otros, para que con otros 2 o 3 volvamos a hablar con la persona a fin de que reflexione en su mal proceder. Y puede ser que el pecador ni siquiera haga caso al consejo de 2 o 3 personas, pues está tan enredado y enceguecido por su pecado que no le interesa dejarlo. En este caso, dice Jesús, si no les hace caso, díselo a la comunidad. Este consejo de Jesús es sorprendente, pues nos está diciendo que agotados todos los medios, hagamos público en la comunidad el pecado de esta persona. Jesús considera que es más perjudicial que la persona continúe en su pecado que pase la vergüenza de que su pecado sea conocido por todos. Y la razón de hacer esto es que al mal no le gusta la luz. Y cuando su pecado se descubre, es más probable que el pecador deje de hacerlo. Suele suceder que el conocimiento público reprime al pecador de seguir haciendo daño. Sin embargo, es posible que ni siquiera sacando a la luz, poniendo en público lo que está haciendo, lo mueva a dejar de lado su pecado. Jesús nos enseña que si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. A este punto ya hemos hecho todo lo que hemos podido. Si el pecador, en el ejercicio de su libertad, insiste en hacer daño, ya no hay nada que se pueda hacer. Solo queda alejarnos, separarnos de él, porque su presencia, en las circunstancias en las que está, es dañina para todos. Según Jesús, hay que tratarlo como un gentil o un publicano. Para el pueblo de Israel, el gentil es el extranjero, aquel que adora a dioses falsos, aquel que, enceguecido, vive adorando a dioses hechos con sus manos. Luego, es mejor tomar distancia para no vernos envueltos en su ceguera. Y el publicano es el pecador por excelencia, aquel que por intereses personales vive al servicio del poder dominante, en este caso el Imperio Romano,
traicionando al pueblo de Dios. Jesús concluye su enseñanza diciéndonos: les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Jesús nos dice que tenemos autoridad para intervenir contra el mal, que si nosotros nos preocupamos por todos los medios de que el mal no crezca y que quien esté en pecado se convierta y viva, nuestro esfuerzo será tomado en cuenta. Es decir, tendremos que rendir cuenta, sea que apoyemos una situación de pecados o la rechacemos. Finalmente, Jesús nos recuerda que hay que orar por los pecadores, pedir por quienes están en pecado, pedir por quienes nos hacen daño. Les aseguro, además, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si nuestra oración por los pecadores es comunitaria, la ayuda de Dios es más sensible. Pidamos pues a Dios para no ser cómplices del pecado, para alejarlo completamente de nuestras vidas y así poder volver a Él. Y pidámosle también por todas las familias que están sufriendo a causa de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.